Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra, estoy muy contento, muy feliz, la verdad. Pero bueno, tengo que darle la noticia. El día se adelanta un día, iba a ser el 27 de diciembre y va a ser mañana día 26 de diciembre. Motivo por qué lo adelantamos un día, térmico, motivo temperatura y demás, ¿de acuerdo? Se adelanta mañana 26 de diciembre a las 11 de la noche en la Plaza de Toros de Navacerrada. Mañana, día 26 de diciembre a las 11 de la noche en la Plaza de Toros de Navacerrada. Si nos precipitamos a que el día se haga mañana es por motivos térmicos más que nada, ¿de acuerdo? Decir que estoy muy contento con María, con José, con mis hermanos, con mi mujer y con mi hijo. Volvemos a estar contentos todas y todos y unidos como una piña que somos y los piñones, los piñoncitos y los piñones. Y quiero decir eso, que se adelanta un día, ¿de acuerdo? Se adelanta el día 27 de diciembre a mañana, día 26 de diciembre. Si no me equivoco, mañana es día 26 de diciembre. Bien, mañana día 26 de diciembre en la Plaza de Toros de Navacerrada a las 11 de la noche y les espero. De acuerdo, se adelanta un día al día más que nada por términos térmicos, de acuerdo, temperatura. Por lo cual se adelanta mañana 26 de diciembre, nos vamos con los más grandes, con los piñones, con los piñoncitos y los piñones. Para mí los piñones son María y José, los piñoncitos la familia y los piñones humanas y humanos y naturaleza. Bien, quiero que sepan que estoy muy contento y muy orgulloso de haber llegado hasta aquí, hasta este viaje, el cual se ha intentado evitar, pero ahora no es inevitable, se va a hacer, de acuerdo, y nos vamos con los más grandes. Porque para mí les echo mucho de menos, les echaba mucho de menos, porque les veía al 60% y ahora nos vamos a ver al 100%, igual que ustedes, elegidas, elegidos, van a ver a los más grandes al 100%. Bien, quiero que sepan también, y queda en mayúsculas, que el día es mañana 26 de diciembre a las 11 de la noche en la Plaza de Toros de Navacerrada. Vayan bien equipados para el frío, ¿de acuerdo? Y aparte de ir bien equipados para el frío, lleven linternas de LED, chalecos reflectantes, un equipaje a poder ser en mochila y por supuesto que también tienen que llevar gafas de sol, ¿de acuerdo? Las más apropiadas que puedan, las mejores gafas de sol que puedan. Tampoco tiene que ser un dineral en gafas de sol, pero que sean buenas gafas de sol. Bien, creo que me he expresado correctamente. Se adelanta un día del 27 de diciembre al 26 de diciembre en la Plaza de Toros de Navacerrada a las 11 de la noche. Bien, pues el día es mañana 26 de diciembre, 11 de la noche, en la Plaza de Toros de Navacerrada. Se adelanta un día el viaje. Motivos térmicos. Muchas gracias, Jesús. Gracias.